Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a todos ustedes por asistir a este acto, a este primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe. Gracias a todas las autoridades presentes del Cuerpo Nacional de Policía, delegados de la Junta de Andalucía, Guardia Civil, diputados provinciales, alcaldes de otros municipios y, sobre todo, a los vecinos y vecinas de Santa Fe, hermandades, asociaciones y a todos aquellos que estáis con nosotros, por supuesto, a nuestro arzobispo emérito, a nuestro párroco de Santa Fe y a todos aquellos que representáis algún colectivo. Muy buenas noches y gracias por estar aquí, en este primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe. Hoy es un día de celebración, uno en que recordamos nuestra identidad. Esa identidad no es local, pequeña, sino transcontinental, universal, única en la historia del devenir de la humanidad y tiene un nombre propio y hermoso, hispanidad. Pues esa y no es otra la esencia, la identidad singular y a la par global de la ciudad de Santa Fe. Somos lo que fuimos, pues historia es ante todo continuidad, continuidad que nos enlaza con el pasado generación tras generación y nosotros, aquí ahora, reivindicamos esa continuidad de siglos y hombres que forjó una férrea hermandad de pueblos que abarca 5 continentes: Europa, América, Asia, África y Oceanía. Pues desde las Islas Carolinas de Oceanía, pasando por Filipinas y Asia, y llegando hasta Guinea Ecuatorial en África y desde los extremos australes de Chile y Argentina hasta Nuevo México, California en Estados Unidos, la hispanidad que aquí tuvo su cuna es la comunidad de lengua, historia, cultura más amplia de cuantas se han dado. Ese papel de cuna de la hispanidad que tuvo y tiene Santa Fe se proyecta en la multiplicación global de su nombre, que puede hallarse hermosamente repetido en localidades de Filipinas, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, México y en una docena más de países con los que compartimos este hermoso y fuerte vínculo que hoy nos convoca y celebramos. Tiene pues Santa Fe un pasado maravilloso y apabullante y precisamente eso, contar con esa gran historia, es nuestro bagaje como ciudad. Es lo que nos convierte en una localidad diferente a las que nos rodean. Que me perdonen los municipios de nuestro entorno, nuestros alcaldes aquí presentes, de otros municipios, pero un historiador podría hacer la historia de España y el mundo sin mencionarlo una sola vez. Por el contrario, ese hipotético historiador no podría escribir una historia de España ni una historia universal sin citar a Santa Fe. Es esa nuestra ciudad, esa pieza clave en la conformación de España, el primer Estado moderno de Europa, a tal punto que podemos decir con orgullo que España empezó en Santa Fe y así lo acredita el prestigioso historiador francés Bernard Bizet en su obra 1492, El año admirable, que narra una porción de territorio de Granada a Santa Fe fue el ombligo del mundo. Allí, de repente, una España se cierra a la influencia mediterránea y se abre a las atlánticas. El universo fue arrastrado en este movimiento. Pues a partir de la firma de las capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el 17 de abril de 1492, surge el mundo actual, el mundo de los océanos y los continentes, el mundo de la tan traída y tan llevada globalización, aquel en el que España se lanzó al descubrimiento del Nuevo Mundo y del Océano Pacífico, poniendo en relación completa y universal a todas las gentes y civilizaciones de la Tierra. Ahora bien, esa aventura, ese logro universal, no fue solo obra de los españoles de origen europeo, pues desde su primer momento a ella se incorporan indios, negros, mulatos, mestizos, siendo esta una de las características esenciales de la hispanidad que aquí conmemoramos y defendemos, su carácter universal, integrador, mestizo y popular. Tendremos así descubridores negros como Estebanico el Negro, un africano que acompañaría al célebre Alvar Núñez Cabeza de Vaca en sus viajes por el sur de lo que hoy es Estados Unidos y el norte de México. Y también
contaríamos con los conquistadores negros como Juan Valiente, un africano llegado como esclavo a México, pero que a fuerza de valor y arrojo terminó siendo nombrado capitán de los ejércitos del rey de España y participando en la conquista de Guatemala y Chile, en donde terminaría muriendo en combate contra los bravos araucanos. En cuanto a los conquistadores indios al servicio del rey de España, se contaron por millares, hasta 300.000, tazaltecas, totonecas, zapotecas, otomíes. Se sumaron a Hernán Cortés para derrotar al siniestro imperio azteca que año tras año exigía a los pueblos sometidos a su dominio a decenas de miles de víctimas inocentes para sacrificarlas en los altares de sus sanguinarios dioses. Y tras la conquista de México serían también miles los indios que se alistarían en los ejércitos del rey de España para participar en la conquista de Guatemala, del norte de México y hasta las asiáticas Filipinas y Taiwán. Pero si hemos de citar a un indio conquistador por su nombre, permítanme que mencione al ilustre don Antonio Iucimengari, quien no solo participó en la conquista del norte de México, sino que además recibió del rey de España el encargo de gobernar una de las provincias más ricas de Nueva España, Michoacán. ¿A que no pueden imaginar a un indio como gobernador de una provincia en la América inglesa? No, no pueden, y tampoco lo hubo en la América holandesa o francesa. Solo en Hispanoamérica se dieron tales personajes. Y es que, aunque a menudo se diga lo contrario, fueron muchos los indios que vieron en los conquistadores españoles a sus libertadores, pues era del yugo de azteca, inca o muisca, del que ansiaban librarse, y para hacerlo se sumaron con entusiasmo a los pequeños ejércitos de Cortés, de Pizarro o del granadino Jiménez de Quesada. Los indios tuvieron en la corona española a su más seguro y activo valor. Siempre fueron considerados súbditos, sujetos a una protección especial, reconociéndoles a menudo una amplia autonomía en las llamadas repúblicas de indios, en donde pudieron preservar sus usos, costumbres y tierras. Y por eso es que se ha escrito, y con razón, que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Pues cuando a partir de 1810 se da comienzo a la América hispana, a los movimientos independentistas, estos estarán liderados en casi su totalidad por ricos terratenientes cuyas familias eran de origen peninsular, dándose la paradoja de que serían indios, negros, mulatos, mestizos y simples peones los más firmes partidarios de la unión con España. Y así, en Colombia, el último líder realista sería el indio Juan Agustín Agualongo, que alcanzaría el grado de coronel de los ejércitos del rey de España y que murió en 1824 combatiendo bravemente por una patria que reunía, como se dice en la Constitución de Cádiz de 1812, a los españoles de los hemisferios. Pero ¿por qué los indios y demás grupos desfavorecidos se mantuvieron tan fieles a España y a su corona? Porque ésta había desplegado durante siglos una política de protección y asistencia a los más débiles que no tenía igual en aquellos tiempos. En apenas unas décadas, en América se erigieron y dotaron de 135 grandes hospitales y centenares más de centros asistenciales, orfanatos, hospicios o asilos. Se levantaron también 29 universidades y centenares de escuelas cuyo propósito era impartir lo que hoy llamaríamos la educación primaria y secundaria. Por lo demás, en 1593, el rey Felipe II sería el primer gobernante en legislar una jornada laboral de 8 horas, mientras que desde las leyes de Burgos de 1511 se establece no solo que los indios eran seres humanos detentadores de los mismos derechos que los demás súbditos europeos del rey, algo que ingleses, holandeses, daneses, suecos y estadounidenses no tuvieron claro hasta fines del siglo XIX, en el mejor de los casos hasta el primer tercio del siglo XX, en el peor de ellos. Esas mismas leyes de Burgos de 1511, ampliadas y reforzadas más tarde, prohibían también el trabajo de los menores de 14 años y de las mujeres embarazadas a partir del 4º mes.
Se estipulaba además que los indios debían recibir un salario justo por su trabajo de parte de sus encomenderos, que debían responder ante las autoridades por el bienestar de los indígenas que quedaban a su cargo. Es por todo ello que en España, que en la España europea y americana de los siglos XVI a XIX fueron posibles figuras como los de Juan Latino, el primer catedrático negro de la historia, que aquí mismo, en la Universidad de Granada, enseñó durante los años 1556 a 1586. ¿Saben hasta cuándo tuvo que esperar Estados Unidos para tener alguna de sus universidades? No ya un respetado y afamado catedrático negro dando clases a los alumnos blancos, sino para contar con un afroamericano admitido como simple estudiante hasta 1948. Esto es, 400 años más tarde que en España. Mientras tanto, en el siglo XVI y en América y en la península por igual, a las universidades y escuelas de España del momento asistían tanto blancos como indios, mestizos, negros o mulatos. De este modo, a la par que el negro Juan Latino impartía las clases en la Universidad de Granada, en el Perú de esos mismos años destacan las figuras del indio Felipe Guamán Poma de Ayala, uno de los mejores historiadores en lengua española en todos los tiempos, y brillaba también el inca Garcilaso, hijo de una princesa india y de un conquistador español. Y es que el mestizaje fue desde siempre la singularidad e insignia de la hispanidad. ¿Eran Felipe Guzmán Poma de Ayala, el inca Garcilaso o Juan Latino simples excepciones? ¿La educación estaba solo al alcance de los hijos de los caciques indígenas? En modo alguno. Aunque se crearon colegios especiales para educar a los hijos de la nobleza indígena, a lo que, por cierto, se reconocieron los mismos derechos que a los españoles. También se abrieron las aulas a los niños indios, mestizos, europeos y mulatos procedentes de todas las clases sociales. Más aún, en esos centros educativos, ya lo hemos señalado, los indios no eran alumnos, también profesores. Por ejemplo, en 1804, Antonio López, un indio guatemalteco, era catedrático de la Universidad del Reino de Guatemala. Esta preocupación por la educación de los niños y jóvenes indios tiene otra de sus felices expresiones en la creación del sistema de becas destinado a facilitar los estudios de los indios y que quedó explicitado en la Real Orden promulgada por Carlos II en 1696. De hecho, esto fue único y extraordinario, pues nada similar hicieron ingleses, franceses, holandeses, suecos o daneses. España creó en sus universidades cátedras de lengua india y de esa manera salvaguardó no solo los idiomas de los indios, sino también su cultura, su historia y sus tradiciones. Pero, ¿y los demás imperios europeos asentados en la América? Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. España funda su primera universidad americana en La Española, allá por 1538. Y para 1551 se abre la Gran Universidad de México y tras ella rápidamente se van erigiendo otras 27 más. ¿Cuántas universidades construyeron Francia, Portugal, Suecia, Holanda o Dinamarca en sus territorios americanos durante los siglos XVI y XVII? Ni una sola. Solo Inglaterra emularía a España fundando la universidad en América, la de Harvard, en 1636. Esto es, un siglo después de la primera universidad abierta en Hispanoamérica. Pero prosigo, mientras que en España abre 29 universidades en sus territorios americanos, Portugal marchó de Brasil en 1822 sin haber abierto ni una sola. Más aún, Brasil tuvo que esperar a 1920 para tener su primera universidad, mientras que por su parte la América holandesa, más concretamente la actual Surinam, no contó con una universidad hasta 1966. Universidades, hospitales, escuelas, pero también carreteras, acueductos, embalses, talleres, fábricas, minas, catedrales. La generación de infraestructuras, bienes y riqueza fue descomunal e hizo de la América española la región del mundo más rica a finales del siglo XVIII. ¿Que no me creen? Basta con leer a viajeros como el científico alemán Humboldt, no precisamente afecto a España. Para comprobarlo, Humboldt constató sorprendido que los sueldos
en México eran muy superiores a los que se pagaban a los obreros ingleses, alemanes o franceses de su época, y que el bienestar económico existente en los virreinatos americanos era también superior al que se tenía en la España europea. Pero entonces no es cierto que España solo se ocupó de llevarse el oro y la plata de las Américas. Eso dicen los enemigos de la hispanidad, y a la mejor forma de refutarlos es exponer los datos. En 1799 el 70% de lo que se recaudaba en México era reinvertido en México, mientras que en regiones más pobres no solo se reinvertía en ellas la totalidad de lo que la Hacienda Real recaudaba, sino que se complementaban sus recursos enviando a ellas caudales provenientes de las zonas más ricas, gracias a un sistema de solidaridad interregional que deberían de hacernos reflexionar. ¿Saben cuáles eran las dos ciudades más ricas del mundo en 1800? México y Lima. Son datos y hechos tan elocuentes que deberían hacer meditar a los que tan alegremente exigen que no se celebre el 12 de octubre. Son datos y hechos, pero por mucho que les moleste, lo cierto es que hay mucho que celebrar. Celebrar que la hispanidad se construyó sin atender al color de piel, al origen social o a la procedencia geográfica de quienes la integraron y la integran. Reivindicar la hispanidad, defenderla, es pues un acto no solo de justicia histórica, sino de verdadero progreso. Es muy llamativo que los que se oponen a la celebración de la hispanidad exalten, celebren, no al indio Agualongo o al negro Juan Valiente, sino a un terrateniente de origen europeo, dueño de miles de esclavos como Simón Bolívar. ¿Pero acaso el descubrimiento y la conquista de América no fue la empresa de unos desalmados que impusieron por la violencia un régimen tiránico a unos pobres indígenas? Los enemigos de la hispanidad así lo sostienen. Evidentemente, como ha venido ocurriendo durante los últimos 10.000 años a lo largo y ancho de todo el globo, en el siglo XVI se cometieron abusos, matanzas, injusticias. Negar eso sería ocioso, pero no tan absurdo como exigir a los hombres del siglo XVI que se comportaran y pensaran como nosotros lo hacemos hoy. Eso solo se puede sostener desde una postura manipuladora y adolescente. España actuó en el siglo XVI conforme al derecho de gentes de su época, y es mucho más de lo que hicieron en esos mismos años holandeses, ingleses, suecos, daneses, franceses. De hecho, fue mucho más de lo que en América estaba haciendo aztecas, mayas, incas o muiscas, con sus vecinos indígenas que, repitámoslo, vieron a menudo a los españoles como libertadores. Los enemigos de la hispanidad ocultan todo lo anterior, más aún, hacen lo contrario de lo que dicen. Así, hace apenas un mes, el dictador venezolano Nicolás Maduro proclamaba su rechazo a la hispanidad y pregonaba que él celebraba el Día de la Resistencia Indígena. Pues bien, quien así pregona es el mismo que desde febrero de 2016 y hasta hoy mismo envía al ejército bolivariano a asesinar a los indios pemones del sur de Venezuela y a expulsarlos de sus tierras que han sido abiertas a una salvaje explotación de sus recursos mineros, oro, diamantes, coltán, petróleo, con los que seguir financiando el régimen. La hispanidad es el fruto más hermoso que España ha entregado a la humanidad. Es un fruto hecho de unión y solidaridad, valores estos últimos que desgraciadamente hoy son puestos en peligro continuo, pero que están firmemente arraigados en los pueblos hispánicos. Pero hoy, además de defender la hispanidad, la celebramos tendiendo las manos a nuestros hermanos americanos y honrando la figura de una persona, de una mujer valiente y decidida, que día a día, en su labor como periodista y comunicadora y en cada uno de sus libros, defiende la libertad, la cultura y la solidaridad, valores troncales de la hispanidad. Por todo ello, para recordar que nuestra ciudad es la cuna de la hispanidad y esta es fuente de orgullo y motivo de celebración, es por lo que se ha instituido el Premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe. Por ello, sintámonos orgullosos sin complejos de nuestro pasado, con sus aciertos y con sus errores de ser lo que somos y de lo que fuimos. Y para ello honremos y pongamos en valor a las personas que, como Cristina López
listing reavivan la luz hermosa, universal y solidaria de la hispanidad. Y por ello hoy, aquí, en la ciudad que es cuna de la hispanidad, en Santa Fe, reivindico y ruego a todos los responsables políticos actuales, presentes y ausentes, del deber y la obligación que tenemos de defender el legado que nos dejaron sus majestades los Reyes Católicos, que no puede ser otro que defender nuestra patria, a nuestro Estado. Estado este que hoy tenemos gracias al reinado de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón. Estado que hoy muchos no respetan, lo ponen en cuestión y cuyo fin es romper, destruir y atentar. ¿Dónde queda la promesa o juramento que se hace cuando somos nombrados o tomamos posesión de los respectivos cargos públicos? ¿Dónde está esa conciencia y honor que manifestamos públicamente cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? En muchos casos, estos juramentos o promesas se manifiestan de forma hipócrita y traidora, y todo por intereses políticos y personales, sean de la ideología que sean, prevaleciendo, desgraciadamente, más aquellos que el interés general. Si los representantes públicos y trabajadores públicos no tenemos interiorizados los principios y los valores que la sociedad necesita para respetarse, para garantizar la libertad, la igualdad, la solidaridad, el imperio de la ley, me atrevo a decir que a un corto plazo de tiempo, más que a un largo plazo de tiempo, habremos fracasado como sociedad. Y todo ello porque hoy, bajo mi humilde opinión, vivimos en la era del relativismo, entendiendo este como aquel que justifica todo, banaliza y se da por bueno e intenta minimizar aquellos actos y conductas personales y sociales que implican un perjuicio a los intereses personales, sociales y al propio interés general, del que debemos de tomar grandes dosis para demostrar a la sociedad a la que nos debemos y servimos que somos sus aliados y no sus enemigos. Reivindico también que tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia y del legado, admitiendo los errores del pasado, que desgraciadamente los hubo, al igual que hoy también los cometemos. Por ello, pongamos en valor los aciertos, reivindiquemos y celebremos nuestras tradiciones y costumbres con la finalidad de defender y preservar la hispanidad como nexo entre España e Iberoamérica, como muestra de hermandad entre dos mundos que se complementan, se necesitan y respetan. Viva la hispanidad y muchas gracias.